proyectateradio.com. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Enrique Romero, como todos los lunes, a las 11 de la mañana, en mi programa Inseparable Radio. Ya lo saben ustedes. Ya lo saben ustedes. En segunda casa, www.proyectateradio.com. ¿Tú, Jimena, me estás escuchando? Hola, Enrique, sí, aquí te estoy escuchando. ¿Y me escuchas bien? Te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, es que de repente oí un zumbido. Ok. Ya ves, estas cosas pasan de repente. Claro. Bueno, pues les estaba diciendo y les estaba dando la bienvenida, Jimena, al programa que tenemos hoy, que se transmite, y recuérdenlo, en mi segunda casa, www.proyectateradio.com, y precisamente esta es la dirección en la que ustedes van a ingresar para tener charla, interacción con nuestra invitada de hoy. Lo saben, pero se los recuerdo. También nos pueden ver en este momento a través de YouTube. Solamente introducen Proyecto entre Radio 4, inmediatamente de nuestro programa en Facebook Live, en TuneIn. No hay pretexto para que no puedan seguirnos. También les comento que, lo saben ustedes, una de las complicaciones de estar en casa es que de repente suena un perrito, Jimena, suena el señor del agua. Claro, completamente entendible. Ay, perdón, pero ya cuando pase la pandemia te invitaremos al estudio, Jimena. Ay, muchas gracias, me va a encantar estar ahí contigo. Pues, cuéntanos, Jimena, para que el público sepa con quién estamos, de tu formación escolar y académica. Claro, con mucho gusto. Bueno, pues yo hice una licenciatura en psicología por la Universidad Intercontinental. Por la misma universidad acabo de finalizar, bueno, ya va a cumplir medio año que finalicé la maestría en psicoterapia psicoanalítica. He trabajado anteriormente con población adolescente, estuve trabajando en el TEC algún tiempo, en el área de atención a adolescentes. También he estado trabajando en el área de terapia breve intensiva en líneas de atención. Y tengo el consultorio privado, ¿no? Estoy en la clínica y tengo el consultorio privado y atiendo, principalmente me llegan pacientes adolescentes y adultos, ¿no? Adultos jóvenes. Perfecto, Jimena. Y el tema del que vamos a charlar hoy es el del miedo. ¿Creerás que en los 4 años que llevo en el programa nadie ha hablado de ese tema, Jimena? Me sorprendió que me dijeras que no se había tocado. No, nadie lo ha tocado, pero creo que es un tema bastante pertinente con la época, Jimena. Exacto, y digo, al final también sé que es un tema muy vasto, ¿no? Muy amplio, pero también creo que es un tema que a mí me ha apasionado y en lo personal es un tema con el que yo he lidiado, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy enriquecedora esta plática en cuanto también a compartir experiencias y todo esto. Pues sí, ahora sale en Facebook denominación popular del síndrome de la cabaña, en el que ahora le vamos a tener miedo o le estamos teniendo miedo de incorporarnos a nuestra realidad. A ver, cuéntame, ¿qué es el miedo y para qué canijo sirve el miedo? Si es que sirve de algo. Claro, me encanta que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque es súper importante que partamos de lo básico, porque también de ahí hay muchos conceptos culturales que hemos generado del mismo miedo, ¿no? El miedo es una emoción y es una emoción básica. ¿Qué quiere decir esto? Que la necesitamos. Como especie nos ha ayudado y por eso es que ha permanecido y por eso es que la tenemos, ¿no? No sé si has oído, ¿no? Que se considera una emoción negativa y a mí esta palabra no me gusta nada porque cuando escuchamos que es una emoción negativa, luego nos viene a la mente que es una emoción que no deberíamos de sentir, ¿no? Que está mal que la sintamos, que no es correcta, que nos puede hacer incluso hacemos una relación con miedo y debilidad, ¿no? Y no, más bien se refiere a que es una sensación incómoda, es una emoción incómoda, no es de las emociones padres y agradables, ¿no? Es una sensación muy incómoda la que genera el miedo y también de mucho displacer.
¿Por qué? Porque la función que tiene el miedo, si lo vemos de forma biológica y fisiológica, es que nuestro cuerpo nos prepara para alertarnos que está habiendo un peligro externo. Entonces nos prepara para reaccionar ante él. ¿Cómo reaccionamos ante él? Hay diversas formas de reaccionar ante el miedo, ¿no? Y dentro de esta situación de la definición de lo que es el miedo, pues también podemos ubicar que hay miedos reales, ¿no? Ante peligros reales, y también hay miedos imaginarios. Hasta aquí algo que me quieras compartir, Enrique. Pero el cuerpo no siempre distingue, pienso en los pequeños, en los niños que tienen miedo a los fantasmas, o al payaso Enzo, a lo que estén, a la, no sé, a Anabel, a la muñeca de terror, y reacciona su cuerpo también con taquicardia, con sudoración. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las reacciones fisiológicas que tenemos? Mira, las reacciones fisiológicas las podemos ubicar en el cuerpo, desde el aparato respiratorio, ¿no? Toda la cuestión de aceleración del corazón, dificultad para respirar, sensación de mareo, ¿no? Y también en el área digestiva, ¿no? Esta parte de sentir que tengo náuseas, que quiero vomitar, que igual puedo perder el control de esfínteres, ¿no? Que siento una sensación, muchos lo describen como un hoyo en el estómago, o sí, no sé si me explico con esta sensación, ¿no? Creo que es algo que muchos lo hemos sentido y que con lo que podemos identificarlo. Nos puede generar también todas estas reacciones, ¿no? El paralizarnos, el que la mente se nos ponga en blanco, ¿no? Y esas son las reacciones fisiológicas, ¿no? Pero también tenemos formas de afrontamiento al miedo, que son muy específicas y que ninguna es mejor que otra, ¿no? Porque todos las utilizamos en distintas circunstancias, pero probablemente ahorita que yo te las mencioné, van a pensar, ¿no? Alguien en el público, o tú o yo, que hay una en la que predominamos, ¿no? Hay una que utilizamos más de estas tres que voy a mencionar, y estas pueden, no es que sean positivas o negativas, sino más bien es si cuando las utilizo estoy afrontando mi miedo, o al contrario, lo estoy evitando o lo estoy negando. Son tres formas. Son tres formas. Explícamelo. Yo le tengo miedo a los perros. Tú le tienes miedo. Okay. Ya no, pero sí les tengo cierto respeto. Justo iba a dar un ejemplo de perros, entonces me encanta que lo hayas mencionado. A ver, ayúdame. Hay tres formas, ¿no? Está la forma de lucha o ataque, ¿no? La forma, y en esta de lucha o ataque, yo justo pensaba como, bueno, ¿qué pasa cuando veo una reacción? Esto obviamente es un ejemplo específico, ¿no? No todos los miedos, no todos los perros reaccionan así, pero cuando vemos, por ejemplo, un perro que está reaccionando agresivamente y se acerca a nosotros con intención de agredirnos, pues podemos aplicar las tres, ¿no? Incluso en el mismo momento podemos decir, voy a intentar huir, veo que el perro me va a alcanzar, y entonces mi forma de reaccionar ante eso es, me tengo que defender, entonces pues le voy a dar una patada, o voy a dar un grito, o me paralizo, ¿no? Que es la otra forma que tenemos de evitar, o me paralizo, o busco un árbol. Esto va a depender completamente de la persona, ¿no? Pero un ejemplo de lucha sería intentar atacar a ese perro, bueno, intentar defendernos de alguna forma, con golpes, con las manos, ¿no? Cubrirnos, pedir ayuda. Esa es la de lucha. Esa es la de lucha. La de parálisis me queda muy clara porque esa es la mía. Si veo un perro, en general no me paralizo, pero como que voy más tranquilito, así como estando atento. Pero, por ejemplo, o sea, si tú percibes que el perro está haciendo o te puede atacar, ¿así reaccionarías como paralizándote? No, correría. Okay. Sí, o sea, cuando lo veo, sí, mis amigos me dicen, hasta se burlan de mí,
ven que me pongo así como necesito, pero paso por el perro y ya. Pero si ladra fuerte o algo así, sí correría, seguro. Que ahí, por ejemplo, entra esta diferencia, ¿no? Esta diferenciación también. Ahorita le entramos ahí, ¿no? Para que termine de explicarte los afrontamientos, pero me parece importante esto que mencionas, porque la diferencia entre cuando nos enfrentamos a un miedo real, que son los ejemplos que te estoy dando, y cuando ese miedo es imaginario y lo tenemos en la mente. Es decir, que no es, el miedo no está, la situación de peligro no es evidente, no es real, pero nosotros sentimos que podemos, que puede ser real, ¿no? En nuestra mente así es, pero no es evidente, pues. ¿No? Cuando tú ves que pasa el perro y que igual en ese momento puede que no sea un perro agresivo, o que no te esté señalando, no haya un lenguaje del perro de que te vaya a agredir, pero tú ya tienes un miedo adquirido a los perros, entonces tú sientes que eso puede suceder aunque las señales no sean esas. ¿Me explico? Pero sí, pero a ver, pero dices que pasa con lo mismo con los miedos imaginarios. A ver, un chavito de 8 años mañana tiene que dar una conferencia a su grupo de 50 niños. ¿Cómo podemos ver que se paraliza? ¿Qué dices? ¿Que ataca y cuál es el otro? Que huye o evita. A ver. ¿No? Pero no, pues no ha llegado todavía a la conferencia, está en la noche pensando. Claro, aquí por ejemplo, en el imaginario, ¿no? Entra a lo que denominan como ansiedad neurótica, que es que nosotros nos anticipamos al hecho. Entonces, en esta anticipación, estamos viviendo como situaciones reales lo que estamos sintiendo imaginaria en la cabeza, ¿no? Lo que estamos pensando, es decir, no, pues probablemente la gente no vaya a llegar, o no les va a gustar mi conferencia, o no me van a querer escuchar, o qué tal que si me equivoco, ¿no? Y eso lo sentimos como real, como que va a suceder, ¿no? Y nos alejamos de la situación, del panorama completo, ¿no? De lo que puede, o sea, si nosotros nos quedamos en este hilo, entonces ya se puede volver una situación patológica, es decir, que es esta situación imaginaria. A mí en la forma de afrontarlo puedo decir, no, ¿sabes qué? No sé, esta conferencia que estamos teniendo, esta entrevista que estamos teniendo tú y yo, ¿no? Bueno. Enrique, ¿sabes qué? Me enfermé, entonces no voy a poder estar mañana, ¿no? Y que yo sé que no me enfermé, pero como todos estos miedos que yo tuve ya trabajados anteriormente en el imaginario, pensé que iban a ser reales, entonces mejor no lo afronto, ¿no? Entonces, cuando el miedo se vuelve patológico, es cuando ya no nos está permitiendo afrontar, cuando se vuelve una resistencia y entonces nos estamos quedando detenidos en algo, no nos está permitiendo vivir. Interesante, el miedo no nos permite vivir, ni gozar entonces, ni divertirnos, porque exacto. Si yo le tengo demasiado miedo a las bacterias, y voy a comer en la calle, porque en la calle hay personas que preparan los alimentos, tú lo sabes, y con esas mismas manos reciben el dinero, y con esas mismas manos hacen el apoyo. Si yo tuviera miedo, no comería. Y aquí ya lo estamos sacando de una situación real, ¿no? Por ejemplo, poniéndolo en la situación actual, yo puedo tener ese miedo, ¿no? Es completamente sano que yo tenga el miedo de decir, híjole, tengo que evitar ciertos lugares que antes no los evitaba, ¿no? Como el puesto de tacos que veo que la persona que los está haciendo no trae cubrebocas, porque sé que sí me puedo contagiar, pero lo estoy poniendo en una situación de juicio. Mi juicio ya está entrando ahí y estoy viendo que hay medidas que pueden prevenir, que no es una situación que sale de mi control y que entonces todo el mundo se vuelve amenazante. No, hay formas que me protegen, que sé que me pueden proteger y que yo me puedo proteger. Entonces, ahí sí estoy afrontando mi miedo, ¿no? Porque es, ok, no voy a la estación, al puesto de tacos, pero sí voy a este restaurante que tiene todas las medidas. Bueno. ¿No? Y que me puede... ¿O qué opinas? No, estaba pensando por mi hija que estudia gastronomía y que me ha dicho lo que pasa detrás de un restaurante. No siempre hay todas las medidas, Jimena, ¿eh? Pero como no las vemos, no nos asustamos.
Claro, claro, y también aquí entra la cuestión de que no todos sentimos miedo a lo mismo, ¿no? Puede que a mí la situación de la pandemia en cuanto a los virus o las bacterias no me esté generando tanto miedo como otra persona que sí, ¿no? Que sí pueda tener esto se pueda volver algo un poco más complicado, más complejo, pero aquí ya entra factores de experiencia de vida, ¿no? Es importante que sepamos que cuando nos enfrentamos a un miedo, este miedo, la situación es nueva, pero la sensación no. El miedo es parte de nuestra experiencia de vida, lo traemos desde el día uno que salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? O sea, cuando enfrentamos una situación incómoda y de frustración, llegó alguien a contenernos esa frustración y ese miedo, ¿no? Llegó una madre, en este caso que sería la madre, ¿no? O la figura de cuidado, a satisfacer esa frustración o esa insatisfacción y ese displacer que estábamos sintiendo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que podemos perder a esa persona que nos cubre esas necesidades, entramos en angustia, ¿no? Y entonces vienen distintos tipos de miedo que vamos viviendo por cada etapa de nuestra vida. Cuando somos niños tenemos distintos tipos de miedos, ¿no? El miedo a perder a nuestra mamá, el miedo a perder el amor de nuestra mamá, ¿no? Cuando entra los castigos, cuando entra el no, ¿no? Es saber que el enojo puede frustrar al otro y que entonces nos puede alejar de esa persona que queremos, entonces también entramos en angustia. Y dependiendo de cómo reaccionen estas figuras, ¿no? Ante estas situaciones de inconformidad que tenemos, es si nosotros nos vamos a trabar en alguna situación futura frente a otros tipos de miedo nuevos, ¿no? Como compromisos, como relaciones de pareja, etcétera. Entonces, nos van a acompañar toda la vida, Jimena. Nos van a acompañar toda la vida. Y aquí es cuando entra la cuestión que a mí me parece como muy equivocada de la gente que yo luego he escuchado de decir, oye, ¿cómo le hago para no sentir miedo? ¿No? Para evitar el miedo. Y entonces ya desde la pregunta en sí vemos que hay una problemática, ¿no? Porque el miedo no lo puedes evitar, ¿no? Más bien es cómo te sientes tú o cómo afrontas tú situaciones en las que estás vulnerable. Porque el miedo eso nos deja, ¿no? Nos saca de nuestra zona de confort, de seguridad, y nos enfrenta a situaciones desconocidas y situaciones nuevas y angustias que no podemos solucionar, como la angustia de muerte. Mira, a ver, vamos a trabajar en ese tema en especial de la nueva normalidad. Nos está preguntando Liliana Camacho aquí en el chat. ¿Cómo afrontar el miedo a la nueva normalidad? A ver, Jimena, lo cierto es que este año no va a salir la vacuna contra esto. Segurísimo no va a salir. Y vamos a tener que regresar a las tiendas, hacer un viaje en autobús, en avión, o ver pacientes en persona especial, o ir al sur. ¿Cómo le vamos a hacer eso, Jimena? Claro. Porque hay que regresar a la vida, aunque no haya la vacuna. Claro. Yo aquí te respondería, ¿no? Que en sí, esto que estamos sintiendo, ¿no? Esta angustia y este miedo que nos está generando la situación actual, es una angustia terrible porque nos enfrenta a una situación de pérdida constante. Hemos perdido desde el día 1 que nos enfrentamos a la pandemia, ¿no? Pérdida de certeza, pérdida de saber qué va a pasar o también de si podemos perder o ya hemos perdido cosas en el camino, ¿no? El poder salir, nuestra libertad, algunos han perdido trabajo, algunos han perdido seres queridos. Entonces, frente a esta angustia, ¿no? Lo que se puede hacer más bien es vivirla como un proceso. Está bien sentirla, ¿no? Y saber que esto sí va a ser temporal. Va a ser temporal, va a haber un momento en el que esto va a pasar, ¿no? Y se va a encontrar una vacuna y el tema aquí es el proceso. ¿Y qué haces tú con el proceso? No puedes huir de las sensaciones o las emociones de miedo que esta nueva normalidad nos está trayendo. Entonces, más bien es frenarnos
revisarlas, ¿no? Porque no a todos nos está afectando de la misma forma. A mí la pandemia no me va a afectar ni me va a dar el mismo miedo que a ti. A mí me surgieron miedos distintos y yo evaluándolos me doy cuenta que, ok, mi miedo viene de aquí, ¿no? Escucho mi miedo y digo, ok, esta es la raíz de mi miedo o el origen de mi miedo y entonces, ¿qué me está aprendiendo o esta vivencia de estar en una situación vulnerable, ¿no? ¿Qué también me está dejando? ¿Qué estoy aprendiendo de ella? Porque al final esos son los miedos. Los miedos nos permiten crecer, nos permiten enfrentarnos a situaciones nuevas, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué tanta flexibilidad tienes tú de adaptarte a nuevas situaciones dentro de esta incertidumbre? ¿Qué tan cómodo te sientes estando tú en la incertidumbre? En el perder el control, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que con esta pandemia es como, no, pues yo era una persona muy aferrada y muy necesito tener el control, ¿no? Entonces, para mí el perder el control fue una situación nueva. Y también se vale, ¿no? Aquí es importantísimo que cuando hablo de crecimiento, no hablo de estos mensajes y estas cosas que nos han estado diciendo y bombardeando luego en las redes sociales de ya aprendiste 2 idiomas durante la cuarentena, ¿no? O ya buscaste, pues no sé, cambios brutales, ¿no? Que nos inundan y que más bien nos generan más angustia. Lo que tenemos que aprender de esto es que más bien es un proceso y es un proceso gradual y está bien al principio irnos adaptando poco a poco, porque así es. El miedo sí genera crecimiento, pero es una situación a la que nos vamos enfrentando poco a poco, ¿no? Incluso hay personas que por ejemplo, no pueden ahorita lidiar con la situación de angustia, y está bien también. Y puede ser que un crecimiento para ellos sea el simple hecho de aceptar que no pueden manejarlo ellos solos y que está bien no poder hacerlo solos y pedir ayuda, ¿no? Y algo que nunca se habían atrevido a hacer, que era pedir ayuda. Y entonces ahí ya sería un crecimiento, ahí ya sería una opción distinta a la que siempre han tomado, ya están afrontando el miedo. Bien. Mira, el chat está muy nutrido, Jimena. Vamos viendo lo que nos está compartiendo el público que nos está escuchando. Claro. Susana Arriaga, a mí me da miedo contagiarme y morir. ¿Sí es el principal miedo con esta pandemia? Sí, ¿verdad? Morir. Claro, morir. Porque además es una muerte en la que, muy particular, estás aislado en un hospital, el cuerpo va a estar en una bolsa, no va a haber ceremonias funerarias. Claro, pero... ¿Tú creías que el miedo es la mamá de todos los... la muerte es el miedo, la mamá de todos los miedos? Yo creo que es de los miedos más importantes, sí. O sea, pues sí, al final es la original y es de la que huimos todo el tiempo, ¿no? Nosotros, ninguno queremos aceptar o que nos recuerden que somos mortales, ¿no? Porque esto nos implica afrontar el hecho de la fragilidad con la que realmente vivimos. Entonces, todo el tiempo estamos tratando de huir de estas o de darnos certezas o seguridades que nos permitan lidiar con este miedo, ¿no? Y es algo que más bien lo tenemos en negación y hasta cierto punto está bien, ¿no? Hasta cierto punto es sano porque nos permite vivir y lidiar con el día a día, ¿no? Hay un dicho de, bueno, si supieras lo que te va a pasar desde que te despiertas, pues mucha gente no saldría de la cama, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema aquí es completamente aceptable el miedo a la muerte que está teniendo esta persona, ¿no? Pero más bien aquí lo que ella tendría que evaluar es si ese miedo a morir le está impidiendo a ella vivir, ¿no? Es decir, si es un miedo tan extremo, ¿no? Que se va al punto en el que puede estar sobreprotegiéndose y entonces ya no está viviendo. Porque sí, ahorita es un virus, ¿no? Pero también hay otras formas en las que somos vulnerables y corremos el riesgo de morir, ¿no? O sea, no sabemos si va a ser de viejos, ninguno lo sabe. Sí, claro.
No, sí tienes razón. El virus nos recordó que somos mortales, pero no necesitamos al virus para morir. Podía ser en un resbalón en una escalera. A mí me pueden atropellar aquí, saliendo de la plática contigo, ¿no? O sea, digo... Sí, claro. Pero bueno, pero el miedo nos vino a recordar que somos vulnerables. La pandemia nos vino a recordar que somos vulnerables. Pero aquí yo creo que también es importante, como 3 cuestiones para saber que en un futuro, ¿no? Los miedos se nos pueden complicar. O sea, hay 3 cuestiones de base, ¿no? Que me parecen muy importantes. Ay, te me fuiste. Ah, estás. Pero aquí sí, no sé qué. Yo te veo paralizada, okay. Pero tú sigue, no importa. Ok. Por ejemplo, el apego, ¿no? ¿Qué tipo de apego tuvimos en nuestra infancia? ¿Y qué es el apego? Para nuestro público, es el vínculo afectivo que enlazamos con nuestros seres principales, que en un principio es el cuidador, ¿no? Ya sea mamá, sea papá. Entonces, ¿cómo fue este apego? Eran figuras que eran constantes, ¿no? Nosotros podíamos prever cuándo estaban y cuándo no estaban, nos dieron contención, es decir, nos pudieron proteger, ¿no? Ajá. O pienso otra cosa. A lo mejor no solamente no nos pudieron proteger, sino nos enseñaron a tener miedo. ¿Sabes qué? Me acordé de alguna mamá que me ha dicho que lleva a su bebé, a su hijo, con el tomado de la mano, pero casi destrozada la mano, porque le da mucho miedo que alguien se lo vaya a arrebatar. Exacto, hasta... Me dijo, es que la gente es mala y me podría llevar. Entonces, a lo mejor ese miedo... ¿Es de la mamá? 100%. Como contagio. 100%. 100%. Sí, dime. Mi pregunta va ahí, si se contagia el miedo, también puedo evitar también puedo educar para que la gente para que los hijos no tengan miedo. Claro, es que más bien yo siento que como padres, ¿no? En la crianza se reeditan nuestros propios miedos sobre también nuestra propia crianza, ¿no? Entonces volvemos a repetir lo que nos pudieron haber transmitido y podemos también estar transmitiendo miedos que no son de nuestros hijos o no son reales, sino son nuestros, ¿no? Sobre nuestro propio miedo a la separación, nuestro propio miedo a la incertidumbre, nuestro propio miedo a vivir, ¿no? Y esto lo empezamos a transmitir en nuestros vínculos con nuestros hijos, ¿no? Y después, ese es un ejemplo buenísimo, ¿no? Y luego también están las expectativas que ponemos en nuestros hijos, ¿no? O lo que les enseñamos a nuestros hijos sobre lo que esperamos de ellos, y que esto también paraliza terriblemente, Enrique, ¿no? O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que lo estaba pensando la otra vez y me pareció interesante compartirlo contigo. Por ejemplo, la gente de mi edad, ¿no? De mi etapa, es muy común que sintamos esta cuestión cuando salimos de la universidad y nos enfrentamos a esta vida adulta, que cuando somos chavitos decimos, claro, los adultos lo tienen todo resuelto, ellos ya saben todo, ¿no? Ellos se enfrentan perfectamente todas las situaciones y no tienen miedo, ¿no? Y llegamos al momento de enfrentarnos y decimos, no tenían ni idea. Estos adultos que nosotros pensábamos que sabían todo y tenían todo controlado, no tenían ni idea, ¿no? E improvisaban, porque así es la vida, ¿no? Y entonces, también ahí está el entendimiento de la vulnerabilidad que te hablo del miedo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. Y muchas veces sentimos, porque es muy común cuando estamos en una situación de miedo, que entremos en una visión de túnel. ¿Qué es esto? Que solamente estamos viendo la situación que nos afecta y dejamos de ver todo el panorama completo, ¿no? Entonces, un ejemplo aquí es, seguramente soy la única que se está sintiendo así, ¿no? Nadie más se está sintiendo aquí nervioso o ansioso, o que separamos, ¿no? Separamos los afectos y entonces
todo lo malo recae en mí y el sentirlo está mal, y seguramente esa persona que yo idealizo como mi maestro, ¿no? O como alguna persona famosa, alguien que admiremos, seguramente esa persona nunca sintió miedo, ¿no? Seguramente esa persona nunca pasó por eso. Sí, claro. Y entonces ya le ponemos un juicio y ya entramos en, claro, yo estoy mal, yo soy mala, yo no sé qué. Entonces, a mí me ha pasado mucho ver este fenómeno en varios lugares en donde, no sé, te voy a poner un ejemplo, la junta clínica, ¿no? Una junta clínica, para los que están aquí, es un podium donde alguien presenta un caso, ¿no? Y ya vemos profesionales que opinamos sobre el caso, estudiantes o maestros. Todo el mundo, me pasó verlo en una ocasión que obviamente todos estamos reaccionando y estamos hablando para que no se note nuestro miedo, ¿no? Nuestra vulnerabilidad. Y me pasó una ocasión que alguien expresó la vulnerabilidad, ¿no? Alguien dijo como, bueno, pues es que yo creo que tú estás sintiendo miedo y yo me he sentido así, ¿no? Empezó a hablar desde su experiencia y todos los demás se relajaron y empezaron a hablar de sus experiencias y empezaron a hablar de, claro, a mí también me ha pasado, yo también me he equivocado, ¿no? Entonces, también qué tanto nos permitimos hablar o que nos vean como seres frágiles, que nos equivocamos y que cometemos errores. Es que entonces, Mena, hay una sobrevaloración de la valentía, porque decimos, hija, no seas miedosa, o hijo, no seas miedoso. Sé valiente. Sé valiente y enfrenta lo que tienes que hacer. Y a lo mejor se puede enfrentar la cosa, el evento, con algo de miedo, pero se enfrenta. Siempre, exacto. Y si es, y eres valiente, o sea, a mí más bien la valentía, en mi opinión, ¿no? Está en poder ver ese miedo, ¿no? En afrontarlo, en sentirlo, en decir, órale, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿No? Porque el problema viene cuando lo negamos, y el problema viene cuando decimos que no existe, ¿no? Y entonces, por eso yo iniciaba con esta parte de las emociones negativas, ¿no? Que muchas veces en nuestro crecimiento así nos hacían sentir, como que no es una emoción que no podemos sentir. Entonces, en los niños, o tienes que ser muy valiente, y en las niñas hay que sobreprotegerlas para que no pasen por estas situaciones, ¿no? Y en las dos lo estás negando, de alguna forma. Y al negarlo, pues se complica, porque el miedo después ya nos genera otras circunstancias en donde ya enfermamos, ¿no? El cuerpo enferma, la mente enferma, nuestras relaciones enferman, y ya no entendemos qué sucedió y solamente sabemos que no está funcionando, o que, ay, no sé por qué mis relaciones no funcionan, ¿no? Y que muchas raíces también tienen que ver con esto. Bien, interesante. Vámonos, que viene con el chat. Hay muchos comentarios de personas que están siguiendo el programa. Por ejemplo, Liliana, como lo están explicando, el miedo es una respuesta de sobrevivencia, pero también puede causar muchas complicaciones si no lo manejamos adecuadamente. Exacto. Luego, Patricia, tantos miedos y la mayoría de los miedos que tenemos son imaginarios. Diana, ¿cómo afrontar el miedo a la nueva normalidad? Sandra Martínez, saludos desde Buenos Aires. El miedo está en todo momento, está en nosotros hacerlo y ponerlo a nuestro favor. Pero ¿cómo? ¿Cómo le Pero mira, dime. Es que ahí está esta metáfora de la langosta, ¿no? No sé si la has escuchado. Dímela. Bueno, la langosta es este animal, ¿no? Que tiene una consistencia babosa, pero que va creciendo, y el caparazón es rígido, ¿no? Y mientras la langosta va creciendo, el caparazón le va quedando chico. ¿Y qué pasa como reacción ante esto? Que le genera mucha incomodidad. Entonces, al generar incomodidad, ¿no? Al sentirse incómoda, la langosta se mueve a una zona segura, que generalmente son abajo de una roca, se deshace de ese caparazón y genera otro más grande. Y este procedimiento lo va haciendo a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces,
Con lo esto que están comentando, ¿no? Bueno. Eso es el miedo. El miedo es una forma también de crecimiento y y el miedo también es un síntoma de que nos tenemos que mover de algún lugar en el que estamos que ya no nos está funcionando. Pero como seres humanos no somos langostas, somos muy complejos, ¿no? Y entonces a veces esa incomodidad también nos genera un beneficio que no estamos viendo, ¿no? Hay algún tipo de beneficio que estamos obteniendo al no movernos, porque entonces así ya no tenemos que cambiar, porque el cambiar y el adaptarnos a nuevas situaciones o el tomar nuevos rumbos también implica un reto y también implica un dolor, ¿no? Implica dolor, implica riesgos, implica pérdidas, implica... A ver, lo que estás diciendo, Jimena, es que si yo le tengo miedo a cierto objeto, sufro mucho, pero también es una posición cómoda porque ya me acostumbré y no enfrento otra cosa. Puede ser, claro. Pero es que parecería que yo le tengo, no sé, que le tengo temor a hablar en público, por eso no acepto ninguna conferencia. Pues puede ser ahí que el beneficio que te está otorgando es que no te estás enfrentando a la situación del cambio, ¿no? Y a todo lo que puede implicar. Y es algo también muy individual y muy subjetivo que se tendría que revisar, ¿no? Y ahí es donde yo invitaría a las personas a que recurran verdaderamente a una terapia, ¿no? Porque, pues sí, suena muy a cliché, pero es real que el miedo, la forma de superarlo de alguna forma es afrontándolo, ¿no? O sea, hay mil ejemplos donde está, no sé, cuando empezaste a andar en bici, Enrique, cuando empezamos a manejar, cuando aprendimos todas estas situaciones nuevas, pues al principio teníamos un terror, ¿no? Horrible de, seguramente no voy a poder. Yo me acuerdo que yo soñaba, me voy a caer de la bici, nunca voy a poder, ¿no? O sea, para mí el aprender a andar en bici sí fue un súper reto. Y no fue así, ¿no? Te das cuenta con la experiencia y conforme lo vas afrontando, que no era tan difícil, que no era tan terrible y que además es un proceso, porque yo al principio me caí 6 veces, ¿no? Mi experiencia no fue de empezar a andar en bici y me volví una experta, es una experiencia de aprendizaje, entonces el miedo sí se tiene que vivir, ¿no? Como una experiencia, entonces, ¿qué estoy aprendiendo yo de mi miedo y a qué le estoy teniendo miedo? Interesante. Estás llenísima de preguntas, Jimena. Vamos a ver esta, ¿eh? Ok. De Gildardo Zafra. Sí. Dicen que nuestros objetivos, diagonal sueños, están del lado de nuestros miedos. ¿Qué piensas al respecto? Que nuestros objetivos, o sea, nuestros sueños están al lado de nuestros miedos, claro. Sí, claro. A ver, ¿cómo? Creo que lo mencionamos un poco, con lo de las expectativas que te mencionaba, pero ahorita con esta pregunta la podemos clarificar un poco más, ¿no? Está padrísimo tener metas y sueños y que podamos ir, pero tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Esto nos puede generar, ¿cómo te lo explico? Ok, el miedo siempre va a estar, ¿no? Acompañado de los sueños y las metas, porque eso va a implicar un cambio y va a implicar afrontarnos a nuevas situaciones. Y va a haber gente que lo pueda manejar. ¿Qué pasa con la que no la puede manejar? ¿O qué pasa con la gente que no puede con la frustración? Aquí yo creo que puede haber también una situación en donde mis expectativas están completamente, arriba, ¿no? O muy fuera de lo normal o de la realidad de lo que estoy viviendo. Y cuando la brecha es tan amplia, el sufrimiento va a ser evidente y va a ser real y va a ser instantáneo, ¿no? Es decir, yo quiero ser Freud, pues no. O sea, a lo que me refiero, les puse un ejemplo de lo que yo hago, ¿no? Sí. No, yo soy Jimena, ¿no? Y probablemente, y yo sé que estoy empezando, y entonces yo también tengo que ser comprensiva conmigo misma de mi proceso de aprendizaje y de que mi sueño va a ser en un futuro, hacer otras cosas grandiosas, pero sé que ahorita para yo llegar ahí va a implicar un proceso de crecimiento y que me voy a atorar en cosas y que me voy a equivocar, pero si yo cuando me equivoco
no, como lo vimos antes. Me quedo con el discurso de, o lo pongo como parte de mi identidad, de claro, es que yo soy mala, ¿no? Y entonces se meto juicios y totalitarismos de entonces esto está mal y entonces yo no estoy pudiendo o no voy a poder. Entonces ahí ya mi miedo me está frenando y a mí me quita la responsabilidad de decir, ok, me equivoqué, pero ¿qué aprendí de esto? Y entonces, cuando yo me victimizo de mi propio miedo, ya no estoy pudiendo ver los crecimientos o los aprendizajes que me está dando. Y ahí es cuando yo diría que, o sea, es normal el miedo, ¿no? En cuanto a los sueños, pero hay que evaluar si estás tú queriendo ya adelantarte a tu meta, ¿no? Y qué pasa con tu proceso, ¿lo estás aceptando? ¿Estás aceptando que es un proceso o no? Y qué tan disparejos o no, o qué tan están tus expectativas de tu realidad. Interesante. ¿Tú qué opinas? Sí, que los objetivos, pero yo lo pensé en lo que cada quien, según su personalidad. Yo sí creo que las metas están al lado de los miedos, porque a mí me da miedo fracasar y no llegar a mi meta. No me da miedo el rechazo social, no me da miedo que me burlen. Lo que me da miedo es que si yo tengo una meta, aunque tú no la sepas, pero yo sí voy a saber que no la alcancé, me da miedo no llegar a ella. Pero me encanta que hayas mencionado esa palabra del fracaso, porque la leí en uno de tus comentarios, una chava lo puso antes de la plática, y me quedé pensando, ¿no? En la palabra fracaso. Y si piensas en esa palabra, es una palabra que te bloquea, ¿no? O sea, que te lleva a una situación de juicio total de si fracasas, entonces, o sea, que ya no hay de otra, pues voy a fracasar, entonces ya no voy a tener éxito y esto va a suceder y es completamente totalitario y entonces nos quita de lado la parte de qué tanto puedes o puedes asumir tus propios errores, ¿no? Y qué tanto puedes, aceptar que tienes esos errores o no, ¿no? Nosotros no, me quedo pensando también en las personas que nunca presentan o que tienen, no sé, que se presentan como muy valientes o muy valerosos y nunca hablan sobre sus errores y que cuando ven una situación, pues no sé, de una persona distinta o de una persona que se equivoca, lo que hacen es humillar o avergonzar, ¿no? Entonces yo ahí me quedo pensando más bien que ellos están actuando desde su miedo, ¿no? Ellos ven la vulnerabilidad en otros o el error en otros y lo que tienen es pavor a ver el de ellos o a ver o pavor a ellos cometerlo. Entonces seguramente han de estar viviendo una insatisfacción terrible con la vida de no equivocarse jamás, que es algo que no es real, ¿no? No podemos decir nunca vamos a cometer errores y tampoco me parecería que fracasar sería no intentarlo otra vez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te hace no volverlo a intentar? Porque en sí fracaso me hace muy juicioso al final. No, muy entendido. Padrísima la respuesta. Déjame decirte, porque esta está muy buena de Fernando, aficionado a los toros, nuestro colega dice, el miedo también es un motor y un agente protector en la vía de generar logros. En el mundo de los toros se dice que el que le pierde miedo al toro se muere. En la vida también, ¿no? Si yo le pierdo miedo, claro, ando sacando dinero de un cajero a las 3 de la mañana y me van a matar ahí. O sea, el miedo también, también me protege aquí, como dice Fernando. 100%, súper de acuerdo con Fernando, ¿no? Y eso era lo que hablábamos, y la función principal del miedo es que sobrevivamos, ¿no? Aquí el tema es si tu forma de vida es sobrevivir o vivir. O vivir, pero aquí hay otras preguntas como la de Rosana. ¿Cuáles son las indicaciones para salir a esta nueva normalidad? ¿Cómo ayudar a Celdi? ¿Cómo ayudar a los hijos con miedos imaginarios que los paralizan? Esta pregunta está muy buena. ¿Cuándo se necesita buscar ayuda? Porque hay miedos en los pequeños que son pasajeros, ¿eh? Hay miedos que... Exacto. Un niño puede tener miedo a los perros y al año siguiente pide que le compren un perro y se le quitó solito sin terapia, Jimena. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuándo sé que un niño
Porque un adulto, yo me observo a mí mismo, necesito terapia. Ok, cuando el niño ya no está pudiendo vivir. O sea, los miedos son normales, ¿no? Incluso hay un libro muy interesante, ¿no? De la psicología o el psicoanálisis de los cuentos, ¿no? Que a mí me encanta porque evidencia muy bien en los cuentos los miedos que tienen los niños y cómo los mismos cuentos los ayudan a ellos a lidiar y a verlos y a afrontarlos, ¿no? Que son parte del desarrollo, como lo estábamos describiendo hace rato. El problema es cuando se estancan, cuando ya hay cuando se frena, cuando ya se estancaron en alguna área o en algún miedo específico, ¿qué les está generando? Ya no están pudiendo vivir, ya, ¿qué será vivir? Pues no sé, por ejemplo, tu ejemplo de los perros, ¿no, Enrique? No, es que, ¿sabes qué, mamá? Hay un parque enfrente de la escuela, entonces ya no quiero ir a la escuela. No, ya no quiero ir, ya no se están afrontando a las situaciones diarias y ya les generan mucho displacer constante. Y entonces aquí el miedo viene más, el miedo es más como un síntoma o una representación de un síntoma. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a dar, va a ser un significante, sí, ya no quiero hablar así, perdón, va a ser un símbolo de algo que nos está sucediendo, pero es una situación ya interna probablemente, de un conflicto en el que ellos ya se quedaron estancados y probablemente necesiten ayuda de un profesional que les pueda orientar sobre la situación o el conflicto que sucedió o por lo que están teniendo miedo. Es decir, es una guía o es un síntoma de algo más profundo, ¿no? Un conflicto más. Claro. Sí, mira, me quedó súper claro. Cuando el miedo te impide seguir viviendo. Y si me dan miedo las abejas, y enfrente de mi escuela, yo tengo 7 años, hay un parque, y pido que me cambien de escuela porque ese parque se vayan a meter las abejas a mi escuela, eso ya no está bien. Exacto. Porque puede haber abejas en ese parque, puede haber abejas en otros lados. Exactamente. Vámonos con Adán. Muy interesante este tema que nos están enseñando y comparto completamente la perspectiva de no menospreciar o negar la emoción del miedo, pues es bastante útil y necesario. En este sentido, me gustaría preguntarte algo. ¿Cuál es la diferencia entre miedo sano y fobia? Enrique, no te escuché, discúlpame. Te me trabaste, ya regresaste. Ya, no, bueno. Te escuché nada más muy interesante. Caray. Te digo, pues a veces nos falla internet. Está sobresaturado la red. Entonces, sí, un poco, no te preocupes. Bueno, ¿cuál es la diferencia, nos pregunta Adán, entre miedo y fobia? Sí. Ok. Como lo dijimos, el miedo forma parte de la experiencia, ¿no? De vida. ¿Qué quiere decir esto? Lo podemos poner en otro ejemplo, no hemos dado ejemplos, pero cuando yo decido que voy a amar a alguien o que me enfrento a una relación, ahí ya me estoy poniendo vulnerable porque sé que esa persona me puede lastimar. Entonces probablemente pueda sentir miedo, ¿no? A que esa persona me lastime. Si me estoy involucrando, cosas positivas siempre van a involucrar miedos porque estamos viviendo, estamos saliendo de nuestra zona de confort. ¿Qué pasa con las fobias? La fobia es un miedo intenso e irracional hacia un objeto en específico, ¿no? Que ponemos principalmente en el afuera, es decir, miedo a las arañas, miedo a las ratas, miedo, no sé, ¿no? Pero es algo que nos genera esta imposibilidad de vivir que habíamos platicado. Lo que pasa es que generalmente, o lo que sucede, es que ese miedo externo solamente es una señal de algo que está sucediendo en nuestro interior. Hay algo que nosotros no estamos pudiendo, hay una, es que no lo quiero decir así, como represión, ¿no? ¿Qué quiere decir represión? Que hay algo que estamos tratando de que no salga, no queremos que salga. Un conflicto puede ser una situación de deseo que nos puede generar conflicto con el exterior, ¿no? Con una pareja que estamos teniendo o algo que no quiero enfrentar yo, no estoy listo para enfrentar. Y sé que
no puedo lidiar con eso, entonces lo pongo afuera y lo pongo en algo que puedo controlar, o en algo que puedo, porque puedo lidiar, que es el miedo al perro, o bueno, no al perro, no sé, a la araña, pero... O sea, es más manejable el miedo al perro Exacto. que al otro, que al miedo que no sé qué sea. Que no sabemos qué sea, pero que generalmente viene de dentro, ¿no? Va que va, Jimena. Pues dinos tus redes sociales, ya se nos fue el tiempo. Sí, ok. Ay, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Pero tus redes sociales, ¿dónde te pueden localizar las personas que quieran tus servicios? Claro, mira, yo estoy, de forma física estoy viviendo yo en la ciudad de Querétaro, ¿no? Pero estoy ahorita ofreciendo terapia online y ya la tenía previamente antes de la pandemia. Mi red de Facebook se llama Psicoterapeuta Jimena Cataño, así. Y ahí luego te metes y ya a los mensajes te manda ya ciertas preguntas o me puedes contactar por ahí y con mucho gusto yo me pondré en contacto con ustedes para que platiquemos sobre la terapia, ¿no? Si es lo que les interesa. Perfecto, Jimena. La última pregunta. Claro. Dime un miedo ridículo o irracional que tengas. Ok. Yo ya te dije mi miedo a los perros. Mis amigos hay que compartir. A ver, para que estemos iguales. Claro. Un miedo irracional, yo creo que sería a la oscuridad. Sí, me da mucho miedo la oscuridad. No. Cada quien. Entonces, ¿no duermes con la oscuridad total en tu recámara? Duermo con la tele prendida, por ejemplo. Con sleep, cosas. Sí. A mí sí me gusta la oscuridad total, así. Ay, no, yo sí me da mucho miedo. Así nos pasa. Ay, Enrique, me la pasé muy bien. Gracias por la invitación. No, pues. Yo espero que esta pandemia pase y que puedas ir a los estudios de Proyectate Radio, que están en la colonia San José Insurgentes, y conozcas alguna vez nuestro sitio de producción, Jimena. Me va a encantar. Gracias, me encantó compartir con alguien como tú. Te admiro mucho, te quiero. Gracias. No, igual lo sabes que los apreciamos y queremos. Muchas gracias, Jimena. No me queda más que agradecerte y agradecerle al público. Sí, gracias al público. Vean el programa, busquen a Jimena, especialista en miedos y en la resolución de estos miedos. Nos vemos el viernes también a las 6. Este fue mi último programa, el lunes a las 11 de la mañana. Regreso a mis rutinas de los viernes a las 2 de la tarde. Va a estar por aquí, si no me falla la memoria, Alejandro Luque. Sí. Se va a poner muy bueno. Se va a poner padrísimo. La semana siguiente viene un actor. Pero bueno, ya está, les estoy informando. Nos vemos pronto, Jimena. Gracias, Enrique. Hasta luego a todos, gracias. Que la pasen muy bien, hasta luego. Te invitamos a la primer expo virtual en el Centro de Convenciones Proyéctate. Este espacio es para ti, emprendedor, que buscas espacios para exponer tus servicios. Que nada te detenga para hacer negocios. El Centro de Exposiciones Proyéctate está diseñado 100% digital, virtual e interactivo, para que no tengas que salir de casa y comprar desde donde te encuentres sin exponerte. Contamos con salones y stands donde podrás exhibir tus productos y servicios, para que todos te conozcan a nivel mundial. Que nada te detenga en esta nueva normalidad. Llámanos o contáctanos al 7258-5856 o al correo electrónico proyectate.expos@gmail.com.